¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Presentamos los títulos informativos para nuestra edición de Panorama Cardinal. Contratá el mejor seguro de vehículos. Plan Global del Banco de Seguros del Estado. Conferencia de prensa del embajador chino en Uruguay. Tendremos la información. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, recibió una delegación de la OPS para coordinar cooperación en el plan estratégico en el departamento de Canelones. Tendremos la información. Además, entrevista central de Panorama Cardinal mano a mano con el senador Tabaré Viera abordando distintos temas. Senador del Partido Colorado, tendremos su palabra. El doctor Javier García, ministro de Defensa, habló de su recorrida por el departamento de Rocha. Tendremos la información. La Intendencia de Florida y ACE coordinan acciones conjuntas para mejorar la estructura de policlínicas en el departamento. Además, hablamos de testeos serológicos, donde en el departamento de Rivera se llegará a 700 personas. Tendremos la información. Y vamos a comenzar con el desarrollo de la información que tenemos para compartir con ustedes en Panorama Cardinal. Bueno, brindando detalles de lo que fue una conferencia de prensa con la presencia del embajador chino en Uruguay. Hoy es un día muy especial para China y Uruguay. En los albores del Año Nuevo Chino del Buey y en víspera del primer aniversario del brote del COVID-19 en Uruguay, arribó esta madrugada al país el primer lote de la vacuna Sinovac, magno acontecimiento en los anales de las relaciones binacionales, pleno manifiesto del gran fruto de los importantes consensos alcanzados sobre el fortalecimiento de la cooperación en vacunas a través de la diplomacia presidencial plasmada en la conversación telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo uruguayo Luis Lacalle Pou en septiembre pasado y su posterior intercambio epistolar y del alto nivel de nuestra asociación estratégica, una viva expresión del espíritu de ayuda mutua en tiempos difíciles que caracteriza a la comunidad de futuro compartido de la humanidad. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. La diplomacia presidencial, importantísima, imprescindible e irreemplazable en la era de la globalización y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Quiero dejar constancia de mi sincero reconocimiento al presidente Lacalle por su perspicacia y perseverancia, la clave para obtener la vacuna tan codiciada en estos momentos. El 18 de mayo del 2020, el presidente chino Xi Jinping anunció en la inauguración de la 73ª Asamblea Mundial de la Salud que las vacunas chinas contra COVID-19, una vez desarrolladas y puestas en uso, serán disponibles como bienes públicos globales y serán una contribución china para la accesibilidad y la asequibilidad de estas vacunas a favor de los países en desarrollo. En el pasado reciente y a petición de la Organización Mundial de la Salud, China decidió proporcionar al mecanismo COVAX 10 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 para las emergencias en los países en desarrollo. Una nueva e importante medida de China para promover la distribución equitativa de las vacunas, la cooperación internacional contra la pandemia y la construcción de una comunidad de salud compartida de la humanidad. En la aldea global en que vivimos, ni los virus ni las enfermedades contagiosas saben de fronteras o razas. Los seres humanos formamos una comunidad de futuro compartido y la solidaridad y cooperación constituyen nuestra arma más poderosa para vencer la pandemia. Amigo en la adversidad, amigo de verdad. Los hechos se han encargado de mostrar que los orientales del otro lado del mundo y los de esta parte
juntos, heroicos sabremos cumplir. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Mirando hacia el futuro, estamos plenamente convencidos de que, bajo la firme conducción del presidente Lacalle, el pueblo uruguayo sabrá conquistar cuanto antes la victoria final contra la pandemia y con la atención personal y la orientación estratégica de ambos mandatarios. La Asociación Estratégica China-Uruguay cosechará en el marco de la Franja y la Ruta mayores y fructíferos resultados. No quiero terminar mis palabras sin antes agradecer desde lo más intrínseco de mi corazón al presidente Lacalle por su honorable audiencia y felicitarlo por el gran manejo de la crisis sanitaria. Vaya mi reconocimiento al GACH, al personal de la salud y la educación, a las Fuerzas Armadas, a la policía y a todo el pueblo oriental. También al doctor Delgado, quienes se han enfrentado con coraje y responsabilidad, luchando a capa y espada contra esta pandemia secular. Este año celebramos el zodiaco chino del buey, el horóscopo chino del presidente Lacalle, que simboliza en la cultura china la laboriosidad y la abundancia. Aprovecho la oportunidad para desear al presidente, al doctor Delgado, al pueblo uruguayo y a la colonia china residente en Uruguay salud, felicidad, prosperidad y muchas vacas gordas. Viva la amistad entre China y Uruguay. Muchas gracias. Más información en Panorama Cardinal. El ministro de Defensa, Javier García, recorrió el departamento de Rocha. Tenemos el informe. Un gusto estar aquí en San Luis y en esta instancia tan particular de un MEVIR. Toda inauguración del MEVIR es una fiesta por lo que significa, por el derecho logrado y por lo que significa en calidad de vida para la familia uruguaya. Segundo, por el nombre que lleva este MEVIR, que es el del maestro Carlos Julio Pereira. Nunca mejor puesto el nombre de Carlos Julio para el MEVIR en su pago, al que amó entrañablemente, al que dedicó su vida cívica, su vida profesional y su vida política. Y de aquí irradió para el resto del país. Así que para mí es un compromiso de honor estar aquí en esta inauguración. Me imagino la alegría que tienen las familias que están en la vuelta. Doctor, como le decíamos, estamos a algunas horas de que lleguen las vacunas, que se llevan más de 50 horas de viaje, ¿no? Sí, estamos de que llegue la primera tanda de este tipo de vacuna. Ustedes saben que hay varias vacunas de varios laboratorios que irán llegando sucesivamente a partir de la madrugada de hoy, y creo que tiene que inicia una nueva etapa. Mire usted, hoy estamos a 25, dentro de 20 días, el 16 de marzo, yo estaba aquí mismo. Estaba el primer día que se instalaban los puestos de control fronterizo en la ley de frontera, aquí en nuestro puesto en San Miguel. No, en San Luis estaba, en San Luis. San Miguel estuve ahora. En el puesto estaba en San Luis, y eso fue hace prácticamente un año atrás. Y un año después estamos, habiendo transcurrido este año tan duro, de mucho dolor, pero también de mucho sacrificio del pueblo uruguayo. Y desde hace tiempo sabíamos que el camino tenía que conducir a la vacuna. El mundo entero se puso a trabajar para que la vacuna fuera la herramienta para poder combatir a la pandemia. Y bueno, ahora estamos como cuando vamos por un túnel y uno se va acercando a la salida y va viendo que esa luz cada vez se hace más intensa y más fuerte. Y nosotros estamos en ese transcurrir donde cada vez vemos que la salida tiene una luz cada vez más fuerte y más intensa. Así que una etapa importante que no significa que aquí terminó nada. Tenemos que estar más atentos y más alertas que nunca. Tapaboca, distanciamiento, medidas de higiene, alcohol, etcétera, que acompañen la vacuna.
que acompañen la vacuna, porque si caemos en el error de pensar de que bueno, ya está la vacuna, así que ya está el final, puede haber problemas desde el punto de vista sanitario. Así que tener la convicción de que empezamos este camino, pero también la convicción de que hay que seguir peleando, porque es mucho sacrificio, mucho dolor y también muchas vidas humanas que quedaron por el camino de uruguayos y compatriotas que nos deben hacer reflexionar todos los minutos. ¿Cuál ha sido el balance de los puestos fronterizos, del control de puestos fronterizos en este tiempo? Extremadamente positivo, en doble sentido. Primero, ustedes saben que los puestos fronterizos están determinados por la ley de fronteras, que su objetivo era la seguridad. Frontera, seguridad, gran contrabando, abigeato, narcotráfico, delitos en general. Por primera vez en la historia Uruguay tenía a los militares, a las Fuerzas Armadas, en una franja de 20 kilómetros. Para que ustedes que vienen acá saben, tenían alguna experiencia, porque Brasil esto lo hace muchos años, pero en Uruguay es la primera vez. Entonces, seguridad. Pero como les digo, los primeros 4 casos de coronavirus fueron el 13 de marzo del año pasado, el 16 de marzo empezamos, así que le agregamos inmediatamente a la seguridad combate a la pandemia. Yo les puedo decir con absoluta convicción que cuando llegue el momento de las evaluaciones y los reconocimientos a todos los uruguayos que lucharon para volver a tener un país con salud y proteger la vida, va a haber muchos uruguayos. El personal de la salud, sin duda ninguno, en primerísimo nivel. Pero al lado de estos uruguayos también van a estar las Fuerzas Armadas, a quienes les reconocemos el trabajo y que sin duda, si no hubieran estado donde estuvieron este año, quizás los resultados hubieran sido otros. El puesto de control fronterizo que existe acá en San Miguel a veces recibe quejas de los vecinos porque las colas se hacen largas y terminan cayendo los autos sobre el puente, lo cual causar un accidente que ojalá no ocurra. Eso sería un problema gravísimo porque no cubriría ni siquiera los seguros porque nadie se puede detener en un puente. Bueno, usted sabe que nosotros tenemos decenas y decenas de puestos de control fijos y móviles en todo el país. Las realidades indican que hay que colocarlos en aquellos lugares donde efectivamente cumplan con la ley y cumplan el efecto de evitar un ingreso que se puede dar por caminos laterales a zonas donde hay pobladores y para eso están puestos allí. Yo me pregunto, ¿traen distorsiones? Sí, notoriamente, lo vimos aquí en verano, ¿no? A uno le gustaría cuando ven el auto seguir de largo, pero justamente están hechos para hacer un control, tomar la temperatura, tomar los datos, saber eventualmente si ese auto está cometiendo algún tipo de infracción o quienes vienen adentro, porque esto tiene un tema de seguridad también. Entonces, yo creo que bien vale la pena una distorsión si atrás de eso está la salud y la vida de los uruguayos y la seguridad de los uruguayos. Hemos tenido a lo largo de este año innumerables, mire, por este celular llegan muy habitualmente mensajes de uruguayos a quienes no conozco, que consiguen mi número de celular para hablar de la actitud, del respeto y de lo que significa el valor de tener a Fuerzas Armadas allí. Así que entiendo su pregunta, la valoro, pero le pido que comprenda lo que significa de positivo el tener a los militares allí. Y también decir que un año después de haber hecho escuche la cifra, más de 4 millones de horas de servicio, 4 millones de horas de servicio, no tuvimos un solo incidente. No hubo una sola denuncia en fiscalía por una actividad de un soldado en un puesto de frontera. Una sola. 4 millones de horas, más de 4 millones, y 800 soldados todos los días. Todos los días. Mire si serán importantes y si habrá profesionalismo en la tarea. Ministro, después de la vacuna, ¿qué va a pasar con las fronteras? ¿Cuál es el plan a futuro inmediatamente de la vacuna? En las fronteras estamos por una ley. Como toda ley, es permanente hasta que se modifica o se deroga. Y esta es una ley que vino para quedarse. Así que, independientemente de la pandemia, van a seguir los puestos de control. Tendrán una tarea más vinculada a la seguridad que a la pandemia. Ojalá esto sea lo más pronto posible, porque querrá decir que superamos el problema. Pero la presencia de las Fuerzas Armadas en la franja de frontera vino para quedarse. Creo, ustedes son vecinos de la zona, yo creo que los vecinos del lugar, de esta frontera y de todas las fronteras del Uruguay, no conciben hoy a la frontera del Uruguay sin esta presencia que agrega seguridad y protección. De todas formas, ¿se pueden flexibilizar, cambiar un poco los controles a partir del 1 de marzo? No está planteado,
no está planteado, porque usted sabe que esta es una actividad que ha tenido, si usted le llama flexibilizar por bajar los controles, no está planteado. Si usted dice flexibilizar porque hay un control que está en un lugar y requiere, como pasó también acá, trasladarlo a otro lugar, eso es tener flexibilidad. Las tareas de las Fuerzas Armadas por definición son flexibles, no son rígidas. Ahora, no vamos a disminuir un control porque no hay razón para hacerlo, porque tenemos una tarea que es la de la seguridad. Entonces, podrá haber, ¿cómo le puedo decir?, un perfil diferente, un ajuste también, en un sentido, en otro, pero los controles vienen para quedarse. Más información de Rocha, nos vamos a Rivera de la mano de Panorama Cardinal, donde se realizarán testeos serológicos, 700 en el departamento de Rivera. Bueno, una vez más, la Intendencia Departamental de Rivera colaborando con el Gobierno Nacional, con el INE, con la Universidad de la República, con NACE, con el MCP, junto a las mutualistas y junto al Instituto Pasteur, en este estudio que le vamos a dar a una muestra de la población de Rivera para ver cómo nos ha afectado de alguna manera el COVID en la población. Y bueno, la Intendencia va a colaborar con un call center, con unos cuantos funcionarios y computadoras, que lo que vamos a hacer es, a partir de hoy de tarde, vamos a estar citando a esos casi 1000 vecinos para que concurran el día jueves 4 a uno de los 15 centros de extracción de sangre para hacer la muestra, lo que los invitamos a los vecinos que van a ser comenzados a llamar a partir de hoy a partir de las 14, 15 horas más o menos, es que bueno, una vez que tengan el horario y el lugar que va a ser muy cerca de su casa, bueno, que puedan concurrir y que bueno, que puedan permitir a este estudio científico, sumado a lo que se hizo ya con el personal de salud del departamento, bueno, generar información para que después con la vacuna podamos seguir trabajando y seguir cuidando a todos los vecinos del departamento de Rivera. Seguimos adelante con más información en Panorama Cardinal. Proponemos una pausa luego de la misma. Continuamos con toda la información y presentamos la entrevista central mano a mano con el senador del Partido Colorado, Tabaré Viera. Viernes, el mejor día de la semana. Toto arrancó temprano, tenía un examen difícil. Se encontró con Victoria y Cata en el bondi. Le fue bien, creen que pasa. De ahí se fue derecho a entrenar. No saben cuándo arranca el campeonato, pero hay que estar listos. De noche, pintó asadito en lo de Tacho para festejar el cumple de su novia Juanita. Días después, se empezó a sentir mal. Tenía coronavirus. Como todos tienen la alerta activada, pudo avisarle en el acto a los que estuvieron cerca de él en los últimos 14 días. Estos recibieron una alerta de exposición al virus para hacerse el test y evitar contagiar a sus familias y a quienes los rodean. El teléfono nos protege a todos. Bajá la app Coronavirus, activá la alerta y el Bluetooth. Sé solidario, activala y cuidame. Hace un tiempo te contamos que cuando elegís contenidos piratas, la industria se ve afectada. Hay un montón de personas que pueden perder sus puestos de trabajo. Y uno de ellos puede ser cercano a vos. Y también te afecta a vos. Los piratas acceden a tu información personal, a tus contraseñas, a tus cuentas bancarias. No pongas en peligro tu seguridad.
Además, sos parte de un delito que la justicia ha venido condenando cada vez con más fuerza. Y entre todos seguimos trabajando para que cada vez haya menos servicios piratas. Pero para terminar con la piratería, también necesitamos de tu ayuda. Mejor suscríbete a servicios oficiales para disfrutar de contenido de forma legal y segura. No fomentes la piratería. 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 Contrata el mejor seguro de vehículos. Plan Global del Banco de Seguros del Estado. Bueno, avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Presentamos la entrevista central. Nos recibió en su despacho el senador del Partido Colorado, Tabaré Viera. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esta nota, por el contacto con toda nuestra gente del interior. Es un gusto. Y sí, estas son épocas de evaluación y de proyección. Una especie de bisagra, ¿no? Culmina un año del periodo legislativo y el 1 de marzo comienza un nuevo periodo. Justo también con lo que nosotros consideramos un hito en toda esta situación de crisis, de pandemia de salud y de crisis asociada a la misma, que tiene que ver con lo económico, con lo social, claro, con lo laboral. Por lo tanto, bueno, en cuanto al año que culminó, nosotros entendemos que pese a la situación, a veces hasta dramática, de la pandemia, los resultados fueron dentro de lo posible, dentro de esa situación de gravedad, fueron buenos, de un trabajo fecundo. Primero, el Uruguay encaró muy bien todo el tratamiento del COVID-19. Logramos, a partir del 13 de marzo, aquel siempre recordado, aplanar la curva, se recuerdan ustedes la expresión, y retrasar bastante el advenimiento de la primera ola, cosa que no ocurría en la región, Argentina, Brasil, Perú, en llamas, ¿no? Eso, bueno, fue una acertada decisión del gobierno, lo del cuidado responsable, la libertad responsable. Creo que un punto a favor también, la actitud y la conducta y la responsabilidad de la mayoría de los ciudadanos. Siempre hay excepciones, pero en general yo creo que, bueno, gracias a eso pudimos aplanar esa curva y como hasta octubre logramos llevar dominada la pandemia. Luego vino la llamada primera ola, pero que de cualquier manera no fue como ocurrió en el resto del mundo, ¿no? Aún los indicadores con pandemia y todo en este momento, tanto de los índices de mortalidad como de positividad, etcétera, son mucho menores y alrededor de la mitad de lo que ha ocurrido en otros puntos de la región y del mundo. Estamos ahora con el advenimiento de la vacuna en pocas horas, en pocos días, como se había planificado, como se había anunciado, fines de febrero, principios de marzo, plan de vacunación, a no bajar los brazos. Seguramente nos va a llevar unos meses a pesar de que está organizado, que somos un país con infraestructura sanitaria, pero de cualquier manera va a llevar unos días el inocular a un porcentaje importante de la población y además hay una segunda dosis y unos días para desarrollar realmente la inmunidad. Por lo tanto, hay que seguir cuidándose, pero hemos tenido ese relativo éxito en el marco de las libertades posibles, sin cerrar totalmente la actividad que conllevaría una crisis más grave aún, social y laboral, ¿no? Bueno, usted proviene del departamento de Rivera. Allí, bueno, en la frontera fue uno de los puntos que estuvo más complicado, ¿no? El control del COVID. Sí, y está siendo. Esa situación de frontera terrestre, de ciudad única, una ciudad con 200.000 habitantes, en definitiva tiene Rivera y Libramento juntos, donde hay una movilidad enorme, imposible de controlar, 8 kilómetros solo en la zona urbana de frontera seca, que en vez de separar une, mucha gente que vive de un lado, trabaja del otro, hay una movilidad imposible de parar. Y eso ha llevado a que tuviéramos índices más parecidos a Brasil que el de Uruguay, ¿no?
Pero bueno, felizmente se había medio controlado, ahora vuelve a crecer. Esta es la situación hasta que tengamos la vacuna. También fue un año, para seguir en el análisis del 2020, de sentar bases, sobre todo normativas, legislativas, muy importantes para la propuesta de cambios que esta coalición ha hecho a la ciudadanía y que en definitiva la gente eligió. Basta mencionar dos leyes importantísimas que llevaron mucho trabajo: la ley de urgente consideración con más de 700 artículos, la ley del presupuesto, entre otras, pero esas dos leyes creo que fueron muy importantes y que marcaron bases para en distintas áreas avanzar a partir de este segundo año de gobierno, pese a el parate que sin duda nos hizo tener la situación de pandemia, ¿no? Por lo tanto, es un año que yo creo que fue positivo dentro de lo relativo que puede ser una situación de crisis universal. Exacto. Por eso mismo, estamos entrando en este segundo año de gobierno con perspectivas de mejora en lo sanitario, pero también teniendo que enfocar una segunda parte. Nosotros aprobamos absolutamente lo que nuestro gobierno ha desarrollado en el primer año, y ahora el Partido Colorado ha hecho un aporte, claro. ha hecho llegar una propuesta en esta coalición que tiene sus encuentros y tiene sus matices y sus diferencias, pero cada partido tiene también sus ideas propias. Y no como crítica, repito, nosotros aprobamos absolutamente y apoyamos todo lo realizado y trabajado en este año, pero entendemos que empieza una segunda etapa y tenemos que trabajar fundamentalmente en la salida de lo económico, claro. La recuperación económica, el desarrollo del país, el fomento de la inversión y la generación de puestos de trabajo, porque no hay política social más importante y más genuina que darle trabajo a la gente, ¿no? Es así entonces que hemos planteado en varios capítulos. Nuestra propuesta va primero en seguir atendiendo las situaciones personales de los más humildes, de los más desposeídos. El Uruguay históricamente ha tenido políticas de asistencia social. Lo que no hay que confundir que las políticas de asistencialismo sean para siempre, ¿no? Las verdaderas políticas sociales son las de desarrollo social, las que permitan que los pobres alguna vez salgan de pobres, pero la emergencia hay que atenderla en forma directa. Así que seguir con los planes de alimentación de los gobiernos nacional, de los gobiernos departamentales, seguir apoyando a aquellas personas que están en seguro de paro, que se extiendan los seguros de paro. Yo creo que fue un gran acierto el seguro parcial, claro. Para sostener la fuente laboral, importantísima para la recuperación. Luego que se pierden las fuentes laborales o que cierran las fuentes laborales, es muy difícil recuperarlas. Lo mismo que el seguro de paro flexible. Entendemos que tenemos que desarrollar un plan de trabajo solidario. Ya lo hicimos en épocas del ministro, junto con los gobiernos departamentales. También creo yo que los mejores planes asistenciales es darle trabajo a la gente, aunque sea provisorio, ¿no? Claro. Así que un plan de trabajos solidarios. Luego la atención a la pequeña y mediana empresa. En el mundo entero, la pequeña y mediana empresa son las que generan mayor cantidad de empleo. El 80% del empleo se genera a través de las pequeñas empresas. Así que planes de financiación, planes de poder cumplir con compromisos impositivos, fiscales. Como por ejemplo estamos proponiendo la suspensión del adelanto del IRAE y del impuesto al patrimonio, planes de créditos que permitan mantener a las empresas en funcionamiento y en liquidez. Estamos proponiendo
un plan de subsidio a las empresas que tomen o retomen empleados. Proponemos 10.000 pesos por cada empleado que se tome, de manera de ayudar a las empresas y de ayudar a volver a la formalidad a una cantidad de trabajadores. Y por último, estamos también proponiendo la creación de un fondo con la emisión de un bono que denominamos de infraestructura y vivienda, que genere con un fideicomiso un fondo entre el 1 y el 2% del Producto Bruto para adelantar inversiones del propio Estado, ¿no? En vivienda y en infraestructura. Eso es muy dinamizador. La obra pública tiene un efecto multiplicador muy importante en la economía, ¿no? Además, seguimos trabajando en algunas áreas en particular. Hay áreas de la actividad nacional que realmente han sido las más afectadas. Una de ellas es el turismo. Claramente necesita de apoyos y de apoyos extraordinarios. Estamos trabajando en algunas ideas de esas para profundizar en ese tema. Tenemos áreas del sector agropecuario como la lechería, que está en dificultades serias, el sector arrocero, el sector salud, está con severas dificultades. Estamos reclamando o proponiendo políticas de frontera. Nosotros necesitamos atender esas situaciones que son distintas en forma diferencial. No es lo mismo en nada, en precios, en la atención de distintos problemas, el sur del país que el centro o que las fronteras, fundamentalmente las fronteras secas, ¿no? Entonces desarrollar políticas especiales, específicas para las fronteras es una de nuestras propuestas. Así que estamos trabajando muchísimo en esa planificación. Le hemos hecho llegar estos aportes al presidente de la República, al Poder Ejecutivo. Eso le iba a consultar, ¿cómo fueron recibidas las propuestas, ¿no? ¿Podrían ser aplicables? Fueron bien recibidas. El presidente estaba en conocimiento de las mismas antes de que lo presentáramos públicamente. Estamos en una coalición. Si bien es una coalición que ha funcionado bien y muy originalmente, porque ha funcionado en el mejor de los sentidos la República en su base esencial, que es la separación de poderes. El Poder Ejecutivo envía sus iniciativas y no hace consultas previas, pero tampoco exige unanimidades ni manos enyesadas como estábamos acostumbrados a que no se debatía en el Parlamento. No, al revés, llegan acá las propuestas y nosotros somos libres de hacerle las críticas o los aportes o negociar los cambios y hasta de no votar algunas cosas si no estamos de acuerdo. Y eso enriquece muchísimo y creo que es la plena democracia. Entonces, este aporte de los partidos socios, que lejos de ser una crítica, quiere ser eso, un aporte. La calle estaba en conocimiento, el secretario general del Partido Colorado, el doctor Sanguinetti, ya le había avisado, ya había hablado con él por teléfono, estaba en conocimiento. Él ha declarado de que, incluso públicamente, de que nada es disparatado. Realmente es una propuesta seria, elaborada por técnicos de gran nivel del partido. Y por nosotros los legisladores, pero en definitiva estamos esperando con ansiedad y con expectativa el discurso del presidente del próximo 2 de marzo acá en la Asamblea General, donde va a ser la puesta a punto, el análisis que le marca la propia Constitución, el estado del país presentado por el Poder Ejecutivo. Lo va a hacer en forma presencial, que es bastante original en la Asamblea General. Pero yo estoy seguro que allí van a haber algunos anuncios, por lo menos, de las medidas que entendemos que son necesarias tomar para caminar hacia la salida de esta crisis y buscar el ansiado desarrollo del país y la vuelta a la normalidad también en lo económico y en lo laboral. Ahí está. ¿Qué opina de lo que fue la conferencia de prensa de la ministra de Economía, ¿no? Hablando de la situación económica y demás? Recibió algunas críticas, sobre todo del Frente Amplio, indicando que quizás era un momento para, apostar un poco más, ¿no? ¿Cuál es su reflexión?
El Frente Amplio está haciendo su trabajo de oposición y yo creo que en estos últimos días, incluso con una estrategia de casi acoso, basta ver la cantidad de ministros que empezó a convocar. Y habla generalmente con eslóganes, con frases hechas o construyendo una especie de relato. Uno de ellos es eso, de que el Uruguay tenía espalda más ancha para endeudarse más y gastar más o invertir más en esta situación. Y ha quedado demostrado una y otra vez, y en el día de ayer que concurrió la ministra a la comisión permanente, la ministra de Economía y todo el equipo económico, una vez más quedó demostrado con cifras de que el ahorro que ellos, el Frente Amplio quiere hacer aparecer como casi que escatimarle recursos a la gente, ¿no? O dejar de hacer lo que hay que hacer. El ahorro que se ha anunciado es el que había comprometido el gobierno, que tiene que ver con los gastos superfluos, con los gastos innecesarios, con la gordura del Estado, con el despilfarro que tuvimos, ¿no? Ante la arena, los gastos en ANCAP, los cargos de particular confianza que se crearon, los viajes. Entonces, realmente, digo, en eso hay un ahorro importante. Queda demostrado que no se está hablando del gasto que hay que hacer y que es necesario, y particularmente en lo que tiene que ver con la atención de la pandemia. Allí, con el fondo coronavirus, se aísla, pero se gasta lo que sea necesario y se va a seguir gastando lo que sea necesario, tanto en atención de salud como en atención social. De hecho, por eso el déficit total aumentó y el país sí se endeudó más, mucho más de lo que hubiéramos querido. Solo que, bueno, se separa para mostrar las cuentas de que una cosa es la emergencia y que no se van a escatimar recursos, pero tampoco se va a gastar por gastar, y otra cosa es el funcionamiento del Estado, que empezó a hacerlo racional y a cortar los gastos excesivos y superfluos que realmente no se precisaban. Y bueno, yo creo que se está trabajando bien y seriamente en ese sentido, porque todo lo que se despilfarre lo termina pagando la gente. Eso es lo que a veces no se tiene conciencia. El déficit fiscal es gastar lo que no se tiene. Y eso fue lo que había logrado el gobierno del Frente Amplio con un déficit fiscal histórico del 5%, que para pagarlo y para cubrirlo había que generar deuda, y que la deuda no se paga porque se refinancia, pero los intereses sí. Y esos intereses, ¿cómo se pagan? Con impuestos, por un lado o por el otro, en forma directa. ¿Cuántos impuestos se crearon? Entre ellos el de IRPF, y ahora difíciles de bajar, o con impuestos indirectos, encubiertos, ilegales diría yo, como son las tarifas subiendo por arriba del costo. Las tarifas tienen que estar reflejando los costos de la empresa, pero se subían y se aumentaban tarifas por encima de los costos, porque terminaban en rentas generales. Por eso hablo de un impuesto. Lo que termina en rentas generales es un impuesto. Bueno, las tarifas han aumentado por abajo no solo de la inflación, sino también de los propios costos de la empresa, y se ha empezado a bajar justamente esa transferencia al gobierno central. Para bajar esas transferencias y no tener que seguir subiendo las tarifas, en definitiva los impuestos, que hay que ahorrar. Y ese ahorro lo que hace posible que también nos podamos endeudar y pasar un poquito en la emergencia, pero terminada la emergencia desaparece ese gasto extra. Eso es lo importante. Ahí está. ¿Cómo ve la coalición, el funcionamiento? Bueno, ha habido una pandemia, bueno, quizás se pueda decir que allí, todos esos matices que podían existir con los partidos que integran la coalición, bueno, no fueron tan, digamos, enfáticos, ¿no? ¿Cómo entiende que va a ser de aquí para adelante? Ya en algunos temas, ¿no? Cada uno de los partidos que integran la coalición ha tenido matices y tiene sus posturas. Sí, claro. Yo creo que la coalición goza de muy buena salud. Nosotros tenemos la inmensa responsabilidad con la ciudadanía que eligió el gobierno de esta coalición, esta opción,
Tenemos el compromiso firmado además en varios temas programáticos, pero claro, como en todo periodo de gobierno, aparecen cosas que están por fuera de lo acordado y de lo firmado, son cosas nuevas, emergentes. Las situaciones cambian, la pandemia mismo es una novedad, 13 días de haber empezado el gobierno. Somos partidos distintos, además tenemos matices, pero yo creo que funciona bien. Con este esquema novedoso que mucha gente no estaba acostumbrado a que el Poder Ejecutivo tiene su iniciativa y que luego al enviarlo al Legislativo no obliga a nada, no obliga a nadie. No hay manos enyesadas, no hay disciplinas partidarias. Y por allí surgen, sí, diferencias, se debate, se discute, se llegan a acuerdos, se cede, hasta no se aprueban algunas cosas. Y de hecho tenemos entonces diferencias internas, pero en un funcionamiento sano, cordial. No tenemos problemas en la interna de la coalición. Y sobre todo nos guía ese sentido de responsabilidad con la gente, ¿no? Muy bien, ¿cómo ve el futuro cercano, senador? Bueno, veo con un año de mucho trabajo. Tenemos por delante temas a definir que estamos trabajando y que son importantes, pero difíciles. Tenemos la nueva ley de medios, que tenemos matices internos, el tema de los combustibles, que tenemos allí un compromiso ya con fuerza de ley, que es llegar a la paridad, al precio de los combustibles en paridad con lo que saldría a importarlos. Tenemos por delante temas como la reforma de la seguridad social, temas complejos, grandes, importantes, que tienen que ver con gran parte del déficit de los uruguayos, pero también con la vida de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, y los vamos a ir discutiendo, estudiando, negociando, buscando la mejor solución, en una coalición que el Partido Colorado está proponiendo avanzar incluso. En el Poder Ejecutivo coordinan, digamos, los ministros con el presidente, donde están representados todos los partidos de la coalición. En el Parlamento también, hace pocas horas, nos reunimos la bancada de diputados y senadores juntos para analizar los temas parlamentarios y el futuro periodo legislativo. Nosotros estamos proponiendo además avanzar en la institucionalidad de la coalición, formando además algunos órganos como una mesa política donde se pueda discutir y analizar otros temas que no son los parlamentarios estrictamente, sino las decisiones políticas. Bueno, veremos. Esto es algo que va a ir madurando y que va a ir creciendo seguramente el pasar de los días. Muy bien, le agradecemos su presencia en Panorama Cardinal. Por el contrario, yo soy el agradecido y un saludo fraterno a todos los televidentes. Bueno, ahí teníamos la palabra del senador Tabaré Viera abordando distintos temas de actualidad. Proponemos una pausa luego de la misma. Continuamos la recorrida informativa por todo el país. Como ya es costumbre, los Martínez se juntan en familia cada domingo. Francisca fue de compras con su hija Guillermina al almacén del barrio. Luego pasaron por el shopping, donde se encontraron con Tata y Nana que estaban comprando un postre. De ahí pasaron a buscar a Momo y Juanjo por el partido de fútbol. Y finalmente se reunieron a almorzar todos juntos en familia. Días después se empezó a sentir mal. Tenía coronavirus. Como todos tienen la alerta activada, pudo avisarle en el acto a los que estuvieron cerca de ella en los últimos 14 días. Estos recibieron una alerta de exposición al virus para hacerse el test y evitar contagiar a sus familias y a quienes los rodean. El teléfono nos protege a todos. Baja la app Coronavirus, activa la alerta y el Bluetooth. Sé solidario, activala y cuídame.
Santiago pasó a buscar a Javier. Se juntaron en el café con Virginia y Diego para preparar la reunión que tuvieron con Magdalena, Marcelo y Andrés. De ahí se fueron a la oficina, donde estuvieron trabajando con María, Soledad y el resto del equipo. Días después se empezó a sentir mal. Tenía coronavirus. Como todos tienen la alerta activada, pudo avisarle en el acto a los que estuvieron cerca de él en los últimos 14 días. Estos recibieron una alerta de exposición al virus para hacerse el test y evitar contagiar a sus familias y a quienes los rodean. El teléfono nos protege a todos. Bajá la app Coronavirus, activá la alerta y el Bluetooth. Sé solidario, activala y cuídame. Contratá el mejor seguro de vehículos. Plan Global del Banco de Seguros del Estado. Bueno, más información en Panorama Cardinal. Nos vamos a Canelones, donde el intendente Yamandu Orsi recibió una delegación de la OPS para coordinar acciones. Compartimos el informe. Es la delegación de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, que es un brazo de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas. Es el órgano rector. Ahí lo que pusimos con Lanza y Rodríguez, bueno, ¿cuáles son las líneas que pueden aparecer desde la OPS de cooperación para Canelones? Y a su vez ellos te preguntan, ¿ustedes qué están haciendo? Me gusta cuando uno los puede sorprender y se llevaron una linda visión, por lo menos planes que ellos no conocían, que nosotros teníamos, como eso de la salud en los barrios, o en tu barrio, como le llamamos nosotros, es la línea que ellos eligen para trabajar. Entonces vi con mucha preocupación o mucho interés en trabajar en los territorios, en los municipios. Como que la escala municipal a ellos no solo les convence, sino que creo que es lo que prefieren. Y bueno, y como toda reunión con un organismo internacional que pueda ser cooperante, por supuesto, tratar de seguir con los vínculos porque alguna cosa puede aparecer para algunos de los planes que estamos llevando adelante o los que se puedan venir. Hemos estado hablando de varios programas que estamos desarrollando en nuestro plan quinquenal, plan que va acompañando nuestro presupuesto, que presentaremos cercanamente a la Junta Departamental. Y ahí, bueno, estamos hablando de, como mencionó el intendente, algunos proyectos con niñez y baby fútbol y salud en la niñez, convivencia en la niñez, donde podemos tener cooperación técnica por parte de OPS, también en algunos programas para la tercera edad, todos programas que estamos coordinando con el vértice en su conjunto. A coordinar cómo vamos a implementar nuestro plan de cooperación para el presente año y hemos identificado interesantes puntos de confluencia en la agenda de cooperación de la salud, ¿no? En particular, es una zona que tiene un dinamismo muy amplio. Entonces, la idea es cómo coordinar para, a través de nuestra cooperación, poder apoyar a la implementación del plan de salud que tiene la Intendencia de Canelones. De Canelones nos vamos al departamento de 33, donde, bueno, desde la Intendencia se dispuso de todos los recursos para colaborar en la vacunación contra el COVID-19. Como ha sido desde los comienzos de esta pandemia y de que asumimos nuestro rol como Intendente Departamental de 33, hemos puesto y pondremos todos los recursos de nuestro gobierno departamental al servicio de la vacunación, en este caso que en los próximos días se comenzará a realizar. Hemos estado en contacto con el director departamental de salud para comunicarle esta voluntad. En ese trabajo en conjunto que hemos venido realizando desde hace meses entre las diversas instituciones del departamento, que ha llevado a que tengamos pocos casos activos de COVID-19 en el departamento, pero en este caso manifestar expresamente que todos los recursos del gobierno departamental están y estarán puestos a disposición de la salud de los 33inos, de estas jornadas que en los próximos días comenzarán a realizarse, que es de vacunación de la población del departamento de 33, y en este caso
acompañado por nuestro coordinador del SECOED, el señor Horacio Pintos, de nuestro director de salud, del doctor Carlos Olascuaga, y de la subdirectora, también la subdirectora departamental de salud, Andrea Gómez, que son nuestros referentes en este tema y quienes han estado trabajando también de una forma muy importante a lo largo de toda esta pandemia, y que bueno, en el día de hoy estamos anunciando, como lo hemos dicho, ya lo hemos manifestado, nuestro absoluto apoyo a lo que será la campaña de vacunación masiva en nuestro departamento. Y efectivamente, como dijo el intendente y como dijo Horacio Pintos, la intendencia siempre apoyando todas las iniciativas con respecto a la salud de la población. Y bueno, este lunes se comenzaría con la vacunación de un tipo de vacuna que llega para, primero el fin de semana se van a vacunar los vacunadores, ¿verdad? Y a partir del lunes se va a vacunar cierta franja de la población que incluye los educadores, profesores, maestros, policía, bomberos y personal de las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos centros habilitados tiene la Intendencia ya en el departamento? Bueno, acá en la ciudad de 33 van a funcionar 2 centros de vacunación en el Estadio Centro Empleado de Comercio, que se va a vacunar a la población de 33, Vergara y Rincón. Y en Cerro Chato van a haber un centro que va a vacunar toda la zona de la Ruta 7, Santa Clara, Cerro Chato y Valentines. Sí, exactamente. A esta hora se están reuniendo en la Departamental de Salud todos los prestadores, donde también está la Intendencia, ¿verdad? Que con enfermeras que se capacitaron en el plan de vacunación anterior para la gripe, en esta oportunidad la Intendencia va a colaborar con esas enfermeras capacitadas que también van a vacunar ahora para el COVID. Se espera también que esto tenga el mismo impacto que tuvo la vacuna de la gripe, que sea muy rápido el sistema de trabajo que ya tiene 33 aceitado, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es la idea, tener los equipos bien armados, con quien llene los datos para ir más rápido, quien cargue la jeringa y quien vacune, y de esa manera agilizar y en pocos días poder vacunar a la máxima población posible, que es la idea. Efectivamente, como SECOED estamos trabajando coordinadamente con todas las instituciones que integran el Comité de Emergencia, particularmente en este caso con estrecho contacto con la Dirección Departamental de Salud, y por supuesto que con el respaldo de la Intendencia Departamental, del Intendente, en relación a darle todo el apoyo que se pueda y en fin, toda la logística necesaria para que todo se resuelva de la mejor manera y de más eficazmente posible. En este sentido, se ha resuelto por parte de la Dirección Departamental de Salud, en coordinación con el SECOED, la posibilidad de utilizar las instalaciones del Estadio Centro Empleado de Comercio para efectuar las tareas de vacunación. En un rato, vale la pena decirlo, vamos a estar reunidos ahí con el director, a efectos de, es un local que tiene todas las disposiciones e instalaciones necesarias, tiene wifi, hay espacio suficiente para evitar aglomeraciones, en fin, todo lo necesario a juicio de los expertos para que se pueda llevar así la vacunación. Esa tarea tan importante que comenzaría entonces el próximo lunes, y que reiteramos, desde la Intendencia Departamental y desde el SECOED estamos apuntalando todo lo posible. De 33 nos vamos al departamento de Florida, donde la Intendencia y ACE realizaron coordinaciones para mejorar la parte edilicia de las distintas policlínicas en el departamento. Una reunión muy productiva. Nosotros desde ACE, el directorio de ACE, creemos mucho en la complementación público-público y es fundamental en cada uno de los lugares donde estamos, por las comunidades donde trabajamos, trabajar con la Intendencia. Con la Intendencia tenemos muchos proyectos en común, tenemos el de reformar alguna policlínica en conjunto, en que la Intendencia nos da apoyo para trabajar también en algunos centros auxiliares nuestros que tenemos acá en Florida, que ya nos llevamos los deberes para ir trabajando, y también vamos a comenzar a trabajar en un proyecto muy grande, muy ambicioso, que es poder ver si podemos llegar a instalar
un centro de adicciones en la localidad. Y para eso trabajarlo en conjunto con ACE, debido a que tenemos los equipos técnicos y médicos. Y bueno, ya vamos a tener una reunión, ahora lo vamos a recibir en la casa nuestra el miércoles que viene para trabajar este tema. Exactamente, esto es una solución justamente para Prado Español. Prado Español es una policlínica que ustedes la conocen, es chica, maneja alrededor de unos 8.000 usuarios que consultan, tiene un equipo de funcionarios muy comprometidos con lo que es ACE y con lo que es la comunidad, que eso es lo más importante y lo mejor a destacar que tiene que tener, es ese funcionario comprometido con el paciente y con la institución. Y nos queda chico, fue uno de los temas que hoy estuvimos hablando, va a venir la arquitecta de ACE el día martes de la semana ya que viene para poderla recorrer, porque hay que adaptar toda la obra, digo, más allá que es una obra que ellos están haciendo correcta como hay que hacerla, pero ver dónde van los últimos detalles para poder preparar y trabajar allí con una policlínica. Es una realidad que vamos a ver en estos 3-4 meses de obra que quedan, de ajustar, como bien decía el presidente, estos detalles que quedan para que la funcionalidad que le queremos dar sea lo óptima, que obedece a un nuevo servicio que complementa una demanda que es clara. Y bueno, la satisfacción y la bienvenida, por supuesto, a Leonardo como presidente, y con esa característica que nos enorgullece a nosotros como actores políticos locales de ver a un gobierno nacional pendiente de los detalles, de los problemas descentralizadamente, y donde no hay ni tema chico ni tema grande, sino que hay temas importantes, y en eso coincidimos plenamente. Esta complementariedad de los recursos que son de todos los uruguayos, de todos los floridenses, es lo que nos obliga y nos responsabiliza. Para eso tenemos la confianza. Esta área del gobierno hoy manifestó su preocupación por cuestiones edilicias que tienen que ver con policlínicas en diferentes puntos del departamento. ¿Qué mano puede dar la Intendencia ahí? Nos pusimos a la orden en lo que dentro de nuestros propios recursos, en años donde además vienen complicados en cuanto a lo económico financiero, entonces optimizar, complementarnos y potenciarnos. Hemos barajado 2 o 3 líneas de trabajo que vamos a seguir profundizando para dar respuesta. En eso que se ha visto, en el diagnóstico que ACE tiene sobre una falta de mantenimiento, y a veces no desde los funcionarios, porque el gobierno, decía el presidente, ves al funcionario comprometido, que ves que el mantenimiento que ellos tienen la posibilidad de hacer lo hacen, pero después cuando tienen que tener ese respaldo y esa confianza en recursos y en otras herramientas, ahí ven que quedan un poco rengos. Y en ese sentido, desde la Intendencia, de estar en un tema de escala cercana y en cuanto a tiempos capaz que un poquito más ágiles, tener toda la disposición desde que el gobierno departamental sea el respaldo que amerite para que hace un servicio con la importancia que tiene, tenga lo que podamos brindarle. De esta forma finalizamos Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país, de la Cámara Uruguaya de Televisión para abonados. El agradecimiento a los colegas por su participación, y nos reencontramos mañana con toda la información. Muchas gracias.